Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Desfiladero, este espacio en el que analizamos y discutimos temas de interés nacional e internacional. En esta ocasión regresamos nuestra atención al país vecino del norte a raíz de que Kamala Harris ha tomado el lugar del presidente Joe Biden en la candidatura del Partido Demócrata por la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué matices tomarán las campañas? Pues a ese cambio hay que sumar el atentado que sufrió Donald Trump hace unas semanas y la inclusión de J.D. Vance y Tim Walz a la contienda como vicepresidentes, uno por el Partido Republicano y otro por el Partido Demócrata respectivamente. Pero antes de presentar a las invitadas e invitados que tenemos el día de hoy, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Kamala Harris, política progresista, hija de migrantes, pasó de ser la primera vicepresidenta negra y asiático-estadounidense a ocupar el lugar de Joe Biden en la candidatura del Partido Demócrata para las próximas elecciones de noviembre. Harris buscará ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Sabe que el camino no será fácil porque su oponente, el expresidente Donald Trump, se ha convertido en una especie de héroe para la sociedad estadounidense. Basta ver la emblemática fotografía del día en que fue herido durante un mitin en Butler, Pensilvania. La realidad es que a partir de la nominación de Kamala se reacomoda el escenario electoral. Por un lado, los discursos de Trump y J.D. Vance, su compañero de fórmula, están centrados en el interminable ataque a los migrantes, la construcción del muro, en una reforma a la burocracia federal, en la expansión de aranceles, en el engaño del cambio climático, etc. Por otro, la narrativa progresista de Kamala en favor del derecho al aborto, justicia climática ambiental, condonación de deudas estudiantiles, control migratorio, etc. Las preferencias se dividen con un candidato de 78 años y una candidata de 59 años. 30 encuestas realizadas entre el 22 de julio y el 5 de agosto muestran un empate técnico entre ella y el republicano Donald Trump, quien aparece con 47.1% de las preferencias y Harris con 47%. En un sondeo realizado a jóvenes de menos de 35 años, Kamala Harris encabeza con 48% y Trump se rezaga un 44%. Es la primera vez que un candidato demócrata aventaja a Trump en casi un año. Finalmente, ¿hacia dónde se inclinará la balanza de la ciudadanía estadounidense? ¿Hacia la continuidad de un gobierno demócrata con interrogantes en temas de desempleo, el fantasma de una posible recesión mundial y el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra de Medio Oriente? ¿O preferirán el regreso de un gobierno republicano con la agenda extremista de Donald Trump? El Desfiladero. Bueno, pues ya vieron, y para hablar de este importantísimo tema nos acompaña en el día de hoy la doctora Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y especialista en el sistema político estadounidense. También está con nosotros Alex Olmerod, historiador y escritor en The Mexico Political Economist, y Ana Céspedes, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por estar por acá. Y pues nada, han pasado un montón de cosas desde que bueno, ya llevamos un ratote hablando de las elecciones de Estados Unidos, pero últimamente, en las últimas semanas, han cambiado muchas cosas. Para nosotros era algo que a lo mejor iba a ser Joe Biden, extraviado contra Donald Trump, con muchos poderes, ¿no? Regresando de la nada, pero pues han cambiado cosas. Y yo empezaría con Ana preguntándole, ¿no? Si podemos ver, o tú cómo observas, ¿no? A este Partido Demócrata ya ahora con el cambio de batuta, ¿no? Pareciera que tienen esteroides, pero yo no sé si es nada más una imagen que nos dan los medios de comunicación o eso si en verdad ha pasado. ¿Cómo miras a la sociedad norteamericana y al partido? Hola, Irra. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ha sido, como tú dices, un sube y baja de emociones en las últimas semanas y creo que el momento más bajo para el Partido Demócrata fue después del debate, ¿no? Creo que todos andaban de capa caída, con noticias muy fuertes sobre que tenía que renunciar dentro del partido, un partido muy dividido, entonces pues daba una imagen como de caos adentro, ¿no? Y pues lo que vemos ahorita es completamente distinto, ¿no? Es unidad total, fraternidad, energía, buena onda y más que se haya salido de la carrera Joe Biden, yo creo que fue un timing muy adecuado lo que escogieron los demócratas para anunciarlo y para promover a Kamala como su candidata, ¿no? Y en esto a lo que me refiero es que se esperaron a que terminara la convención republicana y a que bajara un poco la euforia del atentado que sufrió el expresidente Trump.
y eso pues logró ponerlos en el foco de todo, ¿no? Y es como yo creo que la ola de frescura que todos necesitábamos para emocionarnos otra vez por esta elección cuando parecía un poco decrépita, dos ancianos, una cosa que parecía del pasado, ahora pues ya se ve como con más fuerza y yo digo, más esperanza. Me gusta esto que acabas de decir de esperanza, ¿no? Habría que descubrir bien esperanza para quién y para qué y cómo, ¿no? Porque ahora mi pregunta sería, ¿Estefanía o doctora? Estefanía. ¿Tiene Kamala Harris una agenda progresista? Que yo, no sé, recuerdo cuando ganó Joe Biden las elecciones, pues por muchos lados era como, ay, sí, entra como su vicepresidenta Kamala Harris y va a hacer muchas cosas. Y yo no sé, yo no he visto mucho una agenda progresista en los Estados Unidos en los últimos 4 años. No sé si ha impulsado eso Kamala Harris, pero sería mi pregunta. De acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que Kamala Harris adentro del Partido Demócrata es del ala moderada. De hecho, cuando ella fue fiscal de California, que es como su empleo en el que tuvo más visibilidad, pues ella era conservadora para la tendencia que venían teniendo los fiscales en California, que es un estado muy liberal. Entonces tampoco podemos esperar que venga con grandes propuestas súper liberales, ¿no? Yo creo que no, ese definitivamente no es el tema, no es su agenda política en el momento actual, ¿no? Entonces, pero el asunto es que uno tiene que ver que en Estados Unidos los liberales pues están en desacuerdo con Donald Trump, nunca en su vida van a votar por Donald Trump, ¿no? Y los conservadores nunca en su vida van a votar por el candidato del Partido Demócrata, quien quiera que esté. Entonces la pelea es por ese votante moderado, el que dice, a ver, bueno, yo no tengo una tendencia decidida, me puedo poner a escuchar ambas propuestas y decidir qué es lo que quiero en el país en este momento. Y si uno se fija, la estrategia que ha seguido ahorita Kamala Harris ha sido pintar a Donald Trump como una persona incapaz de gobernar. Ya no se trata de propuestas políticas, ni siquiera ha empezado a hacer una agenda, no tiene tiempo de hacer una agenda. Yo, a diferencia de lo que comentaba Ana, yo sí creo que el anuncio de Kamala Harris como candidata a la presidencia fue demasiado tardío, ¿no? Todo el tiempo había de ya, por favor, quiten a Biden, no podemos ver más errores, están esperando pues que pase una cuestión mayor, ¿no? Entonces, sí creo que fue demasiado tardío. Definitivamente el atentado de Donald Trump precipitó esto, ¿no? Porque en el atentado de Donald Trump yo pienso que la foto de Donald Trump levantando el puño va a pasar a la historia. No va a ser esas historias icónicas que todo el mundo recuerda y que la vamos a contar a nuestros nietos. Yo creo que definitivamente así de, bueno, había un expresidente de Estados Unidos con un discurso racista y luego se volvió el patriota, ¿no? Porque lo intentaron asesinar personas que inclusive estaban adentro de su propio partido. Entonces, creo que sí fue un momento demasiado tardío y ahorita lo que le queda al Partido Demócrata, no tienen tiempo para hacer campaña, no tienen tiempo para hacer propuestas. Entonces, lo que hacen es pintar a posicionar a Donald Trump como un candidato pues imposible de gobernar, ¿no? Incapaz, diría yo. A veces uno creería que las cosas son demasiado polares, ¿no? O sea, si Trump está demasiado a la derecha, pues a lo mejor la otra persona tendría que estar demasiado a la izquierda. Pero digamos, en este punto medio, en esta moderación, en esta tibieza que pudiera tener Kamala Harris, ¿eso le juega a su favor? Sí, definitivamente, porque todos los ataques de las bases de cada uno de los partidos son muy claros, ¿no? Ustedes son fascistas, no, ustedes son comunistas. La gente se cansa de esos discursos polarizantes. Entonces, la sociedad estadounidense dice, a ver, no, Estados Unidos ahorita lo que necesita es lo que ellos sienten, ¿no? Que necesitan retomar la vitalización económica, retomar su lugar en el mundo, es decir, un poquito respirar, tomar el tiempo, reconstruirse como país y no tienen tiempo como para caer en estos debates polarizantes. Yo creo que eso es lo que está pasando ahorita y eso tiene que ver con el éxito que está teniendo ahorita la campaña de Kamala Harris. No se despega de un discurso muy liberal y dice, bueno, incluso cuando elige a su vicepresidente, elige un vicepresidente que da resultados. Y eso es muy difícil de ver dentro del Partido Demócrata, ¿no? Uno puede contar y ver físicamente lo que hizo en su estado Walz, ¿no? Es muy interesante porque, otra vez, ¿no? A partir de estos... Yo no sé, luego los comentaristas y dadores de noticias en nuestro país se emocionan mucho por algunas cosas y así como se emocionaron mucho cuando entró Kamala Harris, cuando anunciaron a Tim Walz, también los vi muy alegres y era como ya va a llegar el comunismo, la izquierda de verdad, los derechos humanos. ¿Quién es Tim Walz? ¿Quién está acompañando a Kamala Harris? Aunque estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Cruz, una cosa que se me hace interesante es cómo, dada que es verdad la teoría de que los de la derecha ya
consagrada ya van a votar por Trump y los de la izquierda sí van a votar por Kamala, la movilización es importante también en las elecciones. No es suficiente que estés en menos desacuerdo con alguien, te tienen que movilizar. Y ahí es donde veo la lógica de un liberal dentro del espectro estadounidense, pero de un liberal como Tim Walz. Es una persona que tiene una larga trayectoria a favor de los derechos reproductivos, cambió la bandera racista, bueno, más bien no la cambió él, pero él estuvo adelante del cambio de la bandera un poco racista de su estado, Minnesota, y otros tantos temas de políticas identitarias de izquierda. A mí se me hace muy importante siempre subrayar el hecho de que una de las cosas más de izquierda que ha hecho Biden en los últimos 4 años ha sido su intervencionismo dentro del Estado. Es una cosa que antes era completamente opuesto a la visión liberal de Estados Unidos. El gobierno no se mete en la vida económica. Y aquí hemos visto enormes, miles de millones de dólares invertidos en la economía estadounidense. Entonces, de ese lado intervencionista, yo creo que sí vemos un movimiento hacia la izquierda, digamos, pero eso no es lo que le interesa a los comentaristas. Lo que le interesa a la gente es dónde está cada candidato y candidata dentro del espectro de la política e identidad, y ahí Tim Walz moviliza muy bien a esa izquierda que necesita gente como Kamala Harris, que justamente está en el ala derecha del Partido Demócrata, para movilizar especialmente los jóvenes que pues se podrían bien quedar en casa porque pues están más en desacuerdo con Trump, pero pues Kamala es igual, ¿no? Sí, los jóvenes están muy en desacuerdo con Trump. Pues yo creo que ahí vimos la estadística, creo que te dice mucho, ¿no? Ese movimiento no es enorme, pero un movimiento suficiente hacia Kamala Harris, 44% de Trump versus 48% de Harris. También una cosa muy importante de Walz es que él juega el papel del hombre blanco de clase trabajadora, que es exactamente el tipo de persona que necesita movilizar también, o desactivar si quieres, en los estados clave en donde se va a definir esta elección. No importa lo que dice el número total de qué porcentaje del voto total van a recibir cada uno de los candidatos. Lo único que importa son los resultados en 3 o 4 estados clave. Antes de llegar a eso, y ya que estamos hablando de candidatos a la vicepresidencia, a ver, Ana, ¿qué nos puedes contar de J.D. Vance? ¿Quién es este hombre? Vamos, me voy leve y luego voy a dejar que los demás panelistas le sumen, pero pues me parece un hombre muy excéntrico. Él estuvo muy en desacuerdo con Trump al principio y tenía fuertes declaraciones en contra de Trump. Había unos titulares ahí muy famosos que ahorita me recordarán los nombres. Escribió un libro, La eulogía del Hillbilly, muy importante, que es un poco autobiográfico y cómo el Estado le ha favorecido en ciertos aspectos. El ejército ha logrado como sacar a mucha gente de las bases muy pobres de Estados Unidos, que es su caso. Entonces, si viene de un ala un poco muy radical dentro del Partido Republicano, que al mismo tiempo estuvo en contra de Trump, pero ahora está con Trump, ¿no? Entonces, ahorita ya dejo que Alex, creo que es su fan. Yo soy así. Se me hace un personaje intrigante porque es considerado de los pocos intelectuales de derecha en el Partido Republicano. En un momento donde el antielitismo está a todo dar, es un personaje que es raro en ese sentido. Y creo que parecía ser una apuesta similar a la de Walz, anterior, que es una persona que le va a hablar a la gente y hombres y mujeres trabajadores de los estados clave, ¿cómo se dice en español? El Rust Belt, básicamente las zonas exindustriales desindustrializadas, donde hay mucho enojo con México, por cierto, de la desindustrialización de esas zonas que resultan ahora ser estados clave. Y por eso tenemos cuestiones donde los demócratas y los republicanos se alinean perfectamente, que es en su proteccionismo, en su guerra comercial con China. Todo eso tiene que ver con estas cuestiones electorales. Entonces, J.D. Vance cae dentro de esa lógica. Esta gente un poco abandonada dentro de las zonas que solían ser prósperas y que ya no lo son. A ver, estamos hablando mucho de qué es eso de los estados clave, bla, bla, bla. A ver, aquí en Ciudad de México, votamos, ¿no? Y nuestro voto cuenta y nos ganamos tal... Bueno, no sé, ahora pasan cosas muy raras, pero digamos que nuestro voto, cuenta de alguna forma. ¿Cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo funcionan los votos? Bueno, en Estados Unidos la elección al presidente es una elección indirecta. Entonces, por eso es posible que un candidato gane la mayor cantidad del voto popular,
pero no llegue a convertirse en presidente. Eso ha pasado muchísimas veces en la historia en Estados Unidos, digo, no es una cuestión nueva. Y como casi todo en Estados Unidos tiene que ver con los padres fundadores, ¿no? Los padres fundadores decían, es muy peligroso. Recordemos que ellos venían en contra de las monarquías, ¿no? Entonces dicen, no queremos replicar la figura de un rey. Y es muy peligroso dejar el poder ejecutivo en manos de una sola persona. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos neutralizar un poco el populismo, ¿no? ¿Cómo podemos neutralizar el poder absoluto de esta sola persona, de esta persona única? Pues dándole labores meramente administrativas. Y bueno, para eso también se escogió un órgano que se llama el Colegio Electoral, y no tiene nada de colegio. El Colegio Electoral nunca se ve, nunca actúan de forma colegiada, entonces en realidad solo es una institución. Los estadounidenses votan por electores. Ahora es muy curioso, esos electores no están obligados por la Constitución a votar por el partido que los suscribió como electores, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, si ya hicieron cuentas y saben que el Partido Demócrata va a perder la elección haciendo el conteo del número de electores, ha pasado en la historia que el elector del Partido Republicano vota por Mickey Mouse, ¿no? Porque, bueno, ya se vuelve un poco un chiste en la elección. Pero bueno, entonces cada estado en Estados Unidos tiene un número de electores. Esos electores van a darse por cantidad poblacional, ¿no? Igual que en México, todos los ciudadanos están organizados en distritos electorales. Un distrito electoral tiene un elector. El chiste es que el número de electores es el mismo número de congresistas que tienen, pero el congresista no es el elector, solamente es una figura equivalente. Entonces, pues por eso en Estados Unidos, cuando ustedes ven el mapa electoral, pues ven un numerito ahí en cada estado, ¿no? Y luego ven a California, a Florida, que son los que tienen más electores. Y luego pues hay estados como Montana que tienen nada más 3 electores, ¿no? Que es el mínimo que se puede tener. Bueno, insisto, tienen una base demográfica. Entonces, bueno, el que gana la presidencia es quien tiene 270 votos electorales. Entonces, por eso existe ese dicho, ¿no? 270 to win, ¿no? 270 para ganar. Entonces, se tiene que alcanzar ese número de electores. No tengo que alcanzar la mayoría de votos, no hay segunda vuelta como en otros sistemas, sino lograr el compromiso de 270 personas. Quien rebase los 270 se convierte en presidente de Estados Unidos. Y bueno, hay estados que... bueno, aparte hay otra regla que se llama, como en la pirinola, el ganador se lleva todo. Entonces, bueno, pues un partido se va a ganar el total de los electores que se hayan obtenido en el voto popular, es decir, California, ¿no? En California, pues el voto popular por ahí va a 60% para el Partido Demócrata, pero no se van a dividir el 60% de electores, ¿no? El Partido Demócrata usualmente se lleva a todos los electores de California, ¿no? Entonces, hay estados que no tienen esa base partidista tan fuerte y son esos los que se llaman los estados bisagra o los swing states. No son los mismos, han cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Por ejemplo, California, por ahí en la década de los 90 era un swing state, no era ni republicano ni demócrata, ¿no? Pasó de ser un estado republicano, un estado bisagra, a ser ahora un estado demócrata sólido. Y bueno, ahorita los que son los swing states es, por ejemplo, Florida. Florida lleva ya varias décadas siendo un estado bisagra y muchos de ellos pues son los que están justamente en la zona del Rust Belt, de los Grandes Lagos, entre ellos Pensilvania, Michigan, ¿no? Son estados que tienen una cantidad fuerte de votos electorales y que pues son estados indecisos, ¿no? Donde hay más cantidad de moderados, no hay personas que se vayan ni del lado demócrata ni del republicano, y por lo tanto, bueno, si tú estás haciendo campaña en Estados Unidos, pues, y eres republicano, no te vas a concentrar en ganar votos a California, porque pues ya das ese estado por perdido. Lo que haces es irte a esos estados indecisos, ¿no? Y haces tus cuentas. Casi toda la política estadounidense es una política de marketing, ¿no? De marketing electoral. Entonces tú haces tus cuentas, ¿qué estados necesito? ¿Qué combinación de estados necesito para convertirme en presidente? Y en esos estados es donde metes más dinero, movilizas a más personas, ¿no? Más voluntarios y haces campaña ahí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que Donald Trump como candidato nunca se va a ir a California a hacer campaña, ya no, ni siquiera pierde el tiempo en eso. Entonces, en estos meses que quedan hasta la elección, pues los dos candidatos se van a centrar en estos estados bisagra, ¿no? Insisto, son los estados de los Grandes Lagos, Florida, Georgia, que también es un estado bisagra, aunque las últimas elecciones pues lo ganó Joe Biden, en particular mucho por la movilización afroamericana de una candidata que iba a ser gobernadora, que al final no lo ganó, pero logró que el estado se lo llevara Joe Biden. Y bueno, también estados que son nuevos destinos de la migración mexicana, como Nevada, ¿no? Y otros estados donde los mexicanos o los latinos en particular se han empoderado, como Nuevo México, ¿no? Esos son los estados bisagra y ahí es donde hay que ver cómo piensa la gente. Es decir, yo no puedo ver la encuesta de todo Estados Unidos, ¿no? Tengo que ver la encuesta en esos estados
para hacer una proyección y entonces saco mis cuentas y veo quién tiene más posibilidades de ganar. A ver, yo quiero hacer como una pequeña pausa porque creo que tenemos como cierta idea de por qué es importante hablar de las elecciones en Estados Unidos, pero quiero volver a preguntar, ¿no? Porque hemos tenido un montón de elecciones recientemente, hubo elecciones en Guatemala hace varios meses, hubo elecciones en Venezuela, por favor, ¿no? Y hay elecciones a cada rato en muchos países, pero ¿por qué es importante? Así, bajita la mano, ¿por qué es importante hablar de las elecciones en Estados Unidos? Muy puntualmente, y esto se me hace un gran ejemplo, creo que lo hablamos en otro programa, una inversión de automóviles más grande de la historia de al menos el estado de Nuevo León, la fábrica de Tesla, se va a hacer o no dependiendo específicamente de quién gane esa elección. Ya lo dijo Elon Musk, que abiertamente apoya a Donald Trump, y Trump dijo, voy a ponerle un impuesto del 100% arancelario a cualquier coche que entre de otros países. Entonces él dice, no tendría sentido poner ahí la fábrica si eso abre. Ahora multiplica eso por N cantidad de decisiones económicas que se toman a menor nivel, pero a través de las inversiones de México. Y dependiendo de quién gane, se moviliza un poco se cambia un poco esa estrategia desde el lado de la economía, pero seguramente hay diferentes cálculos a nivel migratorio, a nivel derechos humanos y a nivel relaciones internacionales donde puede que México y Estados Unidos estén más o menos de acuerdo, como es el caso de Venezuela. Yo ayer estaba escuchando el space que hubo entre Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Y creo que hay una parte muy importante de paranoia, básicamente, ¿no? Dieron un montón de datos, algo que no iba a ser, que iba a ser como una conversación, terminó siendo como una entrevista, pero yo, dentro de esta paranoia que existe en Donald Trump hacia las cosas que vienen de fuera y el terror que puede llegar a vivir Estados Unidos si sigue existiendo los demócratas, ¿qué tanto puede funcionar o qué tanto funciona esa narrativa para el votante norteamericano, para la sociedad norteamericana? ¿Es real? ¿Pega? Pues como Alex estaba mencionando hace unos momentos, creo que pega justo en estos estados que han sido muy afectados por el libre comercio y por la relocalización de ciertas fábricas hacia México, ¿no? Entonces, creo que justo en esos sectores es donde sí pega esta narrativa de se llevaron tu trabajo, te lo van a quitar, ¿no? Y está muy famosa la entrevista en lo que dice que se están llevando los black jobs, los trabajos negros, ¿no? Y entonces le dice la entrevistadora, pues, ¿qué es un black job? O sea, define qué es ese trabajo. Entonces, pues, creo que sí es intentar pegar y justo crear el miedo de te van a quitar, ¿no? Entonces, si yo no llego, los demócratas le van a dar y a ti te van a dejar sin algo. De los black jobs a los bad people. Ayer decían eso, ¿no? De que está entrando mucha bad people. Yo no sé si yo siempre he creído, ¿no? Que que el voto latino tendría que ser muy anti-Trump, justo sobre todo por su discurso. Pero yo no sé si es así. ¿Cómo está la comunidad latina? No, lo que pasa es que también han cambiado mucho los perfiles del votante latino, ¿no? Ya no es el migrante que se iba a trabajar en la migración circular a los campos de California, ¿no? O que se iba a paliar la nieve a Chicago. Hay personas que ya llevan muchísimos años ahí, ya han escalado socioeconómicamente, hay profesionistas y además ahora tenemos una diversidad de nacionalidades. Ya no es solo la migración mexicana, tenemos la migración, por ejemplo, guatemalteca, hondureña, salvadoreña y en Centroamérica, por ejemplo, el voto evangélico es muy importante y el voto evangélico es pro-Trump. Entonces, ahí serás latino, sí, ok, pero eres evangélico y es probable que vayas a votar por Trump en lugar de votar por un candidato que se supone el que apoya más a los latinos. Entonces, ha cambiado muchísimo los perfiles. Igual, bueno, en el caso de la oposición venezolana, la oposición cubana, pues ellos votan históricamente republicano. Entonces, depende mucho la nacionalidad, depende la clase y el tiempo que lleves en Estados Unidos. También depende, ahora los latinos son, bueno, ya son de segunda, tercera generación, muchos de ellos ya ni hablan español, a ellos no les importa el discurso migratorio, ¿no? Llevas 3 generaciones, 4, 5 en Estados Unidos, no es una de tus prioridades el tema migratorio, el tema de la frontera, ¿no? Es una prioridad, por ejemplo, la situación económica, una agenda de jóvenes, por ejemplo, en lugar de la agenda migratoria. Entonces ha cambiado muchísimo el perfil y yo creo que ya
esa va a ser la tendencia. Cada vez va a ser menos que el votante latino va a ser un bloque. Yo creo que ya vamos a ir a eso, ¿no? A una diversificación del espectro político, de la ideología política de los latinos. Yo no sé cómo estuvieron las encuestas en 2000. Ay, ya no me acuerdo. Cuando ganó Trump a Hillary Clinton. 16. En el 16, ya pasó bastante tiempo. Ya. Ahora sí estarán listos los norteamericanos para tener a una mujer presidenta, porque era una de esas grandes dudas, ¿no? ¿Puedo contar? Adelante, por favor. Bueno, creo que le voy a agregar algo más y esto fue un comentario que me dijo mi mamá. Me dice, ¿tú de verdad crees que están listos para una mujer y una mujer negra? Claro. Y, o sea, en un país tan racista, y mi respuesta es, hubo unos sondeos a la hora que estaban decidiendo quién podía reemplazar a Joe Biden cuando se iba a salir de la carrera presidencial. La única persona que con datos y con estadística le podía ganar a Donald Trump era mujer y negra, no era Kamala Harris, era Michelle Obama. Okay. Entonces, creo que, o sea, igual como lo ves en México, ¿no? Es como, pues no sabemos si estamos listos o no, va a pasar. O sea, bueno, no quiero adelantar, ¿no? Pero es como, si pasa, pasó. Y en mi opinión muy personal, no creo que eso sea una definición del voto en esta elección como tal, ¿no? Ni creo que tampoco el género en sí fue algo que afectó en la elección de 2016, ¿no? Fueron otras cosas. Para mí también un tema del que no hemos hablado es el tema fiscal, ¿no? Que también pesa mucho. Pero bueno, esa es nada más mi opinión. Bueno, yo quiero comentar algo sobre porque bueno, soy aficionada a la política de las mujeres, entonces me interesa el tema. Pero aquí hay que tomar dos cosas en cuenta. Una, es muy diferente el perfil de Hillary Clinton a Kamala Harris. Hillary siempre va a ser como un personaje de élite. Las estadounidenses no perdonan que haya perdonado a su esposo, ¿no? Entonces se le ve como una esposa sumisa. Entonces ese perfil no le ayudó nada en la candidatura. Aparte era la élite dentro del Partido Demócrata. Tenía un perfil bastante negativo. Y en cambio, Kamala Harris tiene un perfil de hija de inmigrantes, una mujer profesionista, que fue en un colegio histórico negro. Entonces, le ayuda mucho este perfil más profesionalizante, más de superación, más de encarnar el sueño americano, que el hecho, por ejemplo, ya de hablar de una cuestión de género. Entonces, yo pienso que son perfiles totalmente diferentes. Y creo que un momento clave que hizo que el Partido Demócrata dijera, ya estamos listos para mandar otra candidata mujer o para ganar la presidencia con una mujer, fue en el momento en el que Joe Biden da su primer discurso del Estado de la Unión, el primer año, y tienen a dos mujeres ahí, ¿no? Nancy Pelosi y Kamala Harris, y era una imagen muy aplaudida y que causaba mucho entusiasmo. Entonces ahí se vio que no era una situación de rechazo, que no iban a generar tanto rechazo, sino al revés, entusiasmo. Entonces creo que ese debate ahorita ya no va a estar tan de fondo en la sociedad estadounidense. Es evidente, ¿no?, que hay en sectores, sobre todo el de los indignados blancos, ¿no?, del medio oeste industrial. Ahí sí importa, dice, bueno, no, ¿qué hace una mujer ahí en la presidencia? Está fuera de lugar, debería de estar en otro lugar, y luego menos inmigrante, no es de aquí, ¿no? Pero en la mayoría, en términos generales, creo que sí se ve con entusiasmo ese proceso. Ay, bueno, yo creo que está muy interesante esto, sobre todo esa pregunta, ¿no?, sobre que estuvo rondando mucho acá en México, porque, no sé, porque era el rollo de una mujer, pero bueno, también ahora está en Estados Unidos, y justamente de eso estuvimos hablando con las personas en la calle. Entonces vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Qué onda, mi y todos por allá en el foro del desfiladero? Pues como sabemos, Joe Biden se bajó de la contienda presidencial y ahora va en su lugar Kamala Harris. Así que salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina acerca de que en México y en Estados Unidos pueda gobernar o esté gobernando una mujer presidente. Vamos a ver. Bueno, pues ahorita en México tenemos una mujer presidenta. No sabemos realmente cómo vaya a ser. Realmente el periodo que acaba de pasar con Andrés Manuel, para mi punto de vista no fue muy bueno, pero ella parece que es una mujer preparada. Veremos qué oportunidades hay para el país, ¿no? Y bueno, sé que ahorita está contendiendo Kamala Harris allá en Estados Unidos y va a contender, me imagino, que con Donald Trump. No sé cómo les vaya a ir en el país, pero siento que Donald Trump es una buena opción. No sé ella cómo vaya a ser. No creo que tenga mucha oportunidad de ganar, la verdad. Pues yo creo que va a ganar Trump, sinceramente,
aunque me gusta el vicepresidente que pone Kamala, el Tim Walz, me parece que es un buen gobernador, ha tenido buenas políticas, como la inclusión de comedores públicos en los escolares, en los cuales no tienen que pagar nada y hay verduras, hay frutas, y ha tenido políticas así, ha sido maestro de primaria, ha tenido como buenas, es un político como de posición más izquierda en teoría en Estados Unidos, me agrada, pero Kamala no me gusta. Y creo que Kamala de todas maneras va a perder con Trump porque pues, Trump viene muy fuerte con lo que pasó y que el atentado y tal, creo que va a ser fácilmente el ganador. Fíjate que a mí me parece algo maravilloso, ya que muchas veces las mujeres no teníamos esas oportunidades para llegar a esos cargos políticos y creo que hoy el que nos puedan dar esa oportunidad va a cambiar la historia, porque eso va a marcar algo muy diferente y al final no vamos a hablar de género, pero creo que eso es una oportunidad más grande para las mujeres para que puedan dar su punto de vista y al final darle voz a las mujeres, ya que anteriormente pues eso nunca lo habíamos visto y eso a mí me parece espectacular y pues vamos a ver qué es lo que va evolucionando conforme a este evento histórico que está pasando actualmente. Bueno, yo creo que es bueno porque las mujeres tienen muy buenas ideas y vamos a cambiar del esquema de solamente hombres y va a haber unos cambios muy favorables porque va a haber mucho trabajo para las mujeres y creo que van a ser buenas gobernantes tanto en México como en Estados Unidos. Pues yo creo que va a estar muy reñida la competencia, pero el que gane me gustaría más que fuera la mujer, sí, porque lleva mejores ideas que Trump. Creo que sería pues como algo muy histórico, un suceso muy histórico, sobre todo que al mismo tiempo tanto México como Estados Unidos estuvieran pues siendo gobernados por una mujer, creo que sería pues único, bueno no único, valga la redundancia, histórico, porque pues sabemos que la presencia de las mujeres en la política ha sido muy escasa. Y bueno, yo creo que sería una oportunidad también para cerrar brechas de género, para que se trabajara por la igualdad entre mujeres y hombres. Sería interesante, la verdad. Siento que puede ser algo muy bueno porque puede tener otro tipo de pensamiento la mujer como presidente y puede gobernar o dar soluciones muy diferentes a las que un hombre da. Entonces siento que podría ser algo muy bueno, pero también va a tener un saco muy grande que llenar, cualquiera desde Sheinbaum hasta Kamala Harris, porque todas las miradas van a estar en ellas, como van a ser las primeras representantes mujeres en sus países. Mucho peso se les va a poner y va a haber muchas señas y mucho todo, pero confiemos en que tengan la mejor de las ideas y el mejor liderazgo que se pueda. Es muy bueno porque la mujer pienso que se está abriendo muchos caminos en todos los aspectos de trabajo, pues, son muy buenas las mujeres para tomar decisiones, tienen carácter. Mi Ezra, pues esto fue lo que nos dijo la gente, pero mejor vamos a ver qué opinan nuestros expertos. Regresamos con ustedes al estudio. Vale, pues muchísimas gracias por lo que nos dicen, ¿no? Muy interesante. Hay quienes ya dan por ganadora a Kamala Harris y que piensan en el momento histórico, hay quienes no les gusta, en fin, ¿no? Son posiciones muy variadas, pero algo que, no sé, y ahorita ustedes me corregirán, pero te va a caer a ti, Alex, ni modo. Algo que también podría ser histórico, pues son, no sé, que en el caso de que ganara Donald Trump, y ¿cuántos son? 34 cargos que le imputan, ¿no? No sé si ya ha existido alguien que esté a punto de ascender de nuevo a la presidencia con tantos cargos. ¿Y eso qué puede significar? ¿O si sigue siendo parte del discurso politiquero, como diría el presidente López Obrador? Déjate corrijo. El cargo más importante que se le hizo en una corte en Florida ya se desechó. Okay. Entonces, ¿Qué era cuál? No recuerdo en este momento, creo que fue sobre papeleo que había tomado en algún momento, sí. Lo cual es muy ilegal. El problema es que justamente, si ves cuántas donaciones recibía Donald Trump a lo largo del tiempo, hay picos bastante claros cuando se le imputa de esa manera. Es una cosa bastante rara en la que
hay dos cosas simultáneas. Por una parte, estamos con un presidente, un sistema en donde él mismo se podría perdonar si sí acabara en la cárcel, de ser el caso, él solito se podría perdonar y se acabó, y sale libre y exonerado para siempre. Pero por otra parte, aunque no se cumpla eso, la cacería de brujas que él ha engendrado en torno a estos casos, le han dado muchísimo poder. Y eso es una cosa que se me hace bastante interesante. Lo que decía del lado de Tim Walz, que moviliza a la izquierda, los casos legales en contra de Trump movilizaron a sus fans y se nota en las donaciones, en el apoyo que se le hizo, yo creo de una manera hasta más efectiva que el atentado, donde fue una cosa un poco exogénea, donde ya hasta parece que fue hace 1000 años, pero ahorita seguimos hablando sobre los casos de Trump porque la oposición, los demócratas, creen que es un buen ataque cuando claramente no lo es. ¿Qué esperar, no sé, en esta confrontación que puede llegar a existir Kamala Harris, Donald Trump, ¿no? De alguien que tiene esta persecución jurídica, legal, ¿no? Frente a una exfiscal que ha presumido, que se le presume una mano dura, ¿no? ¿Cómo medir eso? ¿Qué les gusta más a los norteamericanos? ¿La mano dura de los fiscales de la ley o el que puede salir adelante del entramado administrativo? No sé. Pues claramente depende a quién le hables, ¿no? Creo que es justo lo que hemos estado debatiendo aquí, que están los dos perfiles y están los votantes del medio, ¿no? Entonces, creo que a muchos de los votantes del medio los mueve mucho el tema de los impuestos y puede parecer un tema muy lo que sea, si tiene cargos de persecución o lo que sea, si esta es una fiscal de mano dura, no es como a mí cómo me van a beneficiar económicamente, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, y lo vemos en Silicon Valley, ¿no? Muchas de las grandes compañías de tecnología que históricamente habían sido muy demócratas, cada vez vemos que se van más hacia el lado republicano, ¿no? Y el mismo Mark Zuckerberg lo semi-mencionó en alguna entrevista, ¿no? Entonces, creo que lo que va a definir la elección, como Alex está diciendo, tal vez no es eso, sino es más allá el propio beneficio que puedan tener los votantes económicos. ¿Y hay una tendencia en eso? Sí, la tendencia de Trump es, pues obviamente bajar los impuestos a las grandes corporaciones, ¿no? Y la tendencia demócrata es más impuestos para poder proveer más beneficios a la población en general, el famoso Medicare, Obamacare, ¿no? Y es un poco como la pelea de, pues yo prefiero un seguro privado por pagármelo, pero pues no toda la gente tiene el privilegio de pagar su seguro, entonces mejor démoselo, y entonces pues ahí digamos que empieza la batalla de nunca acabar en no solo Estados Unidos, ¿no? Pero en muchas de las sociedades del mundo. Yo creo que esto se liga muy bien porque hay una visión casi generalizada, ¿no? De que las cosas en Estados Unidos no han ido, digamos, muy bien en los últimos 4 años. Hay que decir que al presidente Joe Biden le tocó la pandemia, ¿no? La salida de la pandemia o el punto medio de la pandemia, pues a nadie le ha ido bien, supongo. Pero yo creo que ha sido muy criticado. ¿Cómo lo veas la gente? ¿Qué esperar de esto? Pues yo creo que en Estados Unidos lo que está pasando ahorita es algo similar a lo que pasa en México. Vienen los gobiernos y anuncian indicadores macroeconómicos súper sanos, que nos dicen, no, pues sí, la economía va creciendo, Estados Unidos no es estancado, fue uno de los primeros países que se recuperó de la pandemia, pero lo que siente la economía a nivel hogar es completamente diferente, ¿no? Nosotros vemos cómo está la inflación de precios. Es que igual aquí en México nos hablan del superpeso y nosotros sabemos cómo está la inflación, ¿no? Sobre todo la inflación alimentaria. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Dicen, bueno, sí, tú me estás planteando una realidad que a mí no me toca en mis hogares porque a mí ya no me alcanza, yo veo que los precios son carísimos. Y eso es lo que más le molesta. Y justo las apuestas que hizo Joe Biden fueron apuestas a muy largo plazo, ¿no? Que fueron 3, la ley de reducción de la inflación, la ley de infraestructura y la ley de microchips, ¿no? Para reducir la dependencia de China. Son propuestas a largo plazo. Esas reconversiones no se van a dar inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Kamala Harris dice, yo voy a ir por el mismo camino porque, bueno, hay un plan, ¿no? Y parece que estaba funcionando. Y Donald Trump se la pasa con el discurso megalómano, ¿no? En mis tiempos yo hice esto, en mis tiempos la economía estaba bajo control, si no hubiera venido el COVID, estos chinos que nos traen cosas negativas, entonces empieza con ese discurso megalómano y pues no, tampoco dice cómo le va a hacer, no dice en propuestas concretas. Yo he intentado revisar las propuestas de Donald Trump,
tampoco hay ninguna, no es igual continuidad. Entonces, creo que eso es al final lo que más va a impactar en la decisión de los hogares, decir, bueno, en el corto plazo, ¿qué es lo que yo considero que sea mejor para mi economía personal, mi economía familiar? ¿Con cuál veo un futuro más claro? Y yo insisto, el caso aquí es que la candidatura de Kamala Harris logró revitalizar, ¿no? Decir, bueno, Donald Trump ya está hablando de cosas que ni debe. De hecho, bueno, una de las cosas porque se hizo famoso, yo creo que fue lo que más apuntaló a su vicepresidente, fue justamente por pintar como tipos locos a Vance y a Donald Trump, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué es esto de qué hablan, no? Así, ¿qué les pasa? Tenemos problemas reales y estos están hablando de cosas que no tienen ningún sentido. Y entonces eso le dice mucho al votante, decir, sí es cierto, o sea, ¿por qué nos estamos yendo por los discursos polarizantes cuando tenemos problemas reales? Claro. Y entonces, en ese sentido, Kamala Harris dice, centrémonos en los problemas reales. Van a estar buenos los próximos debates cuando sea que lleguen, pero se nos está acabando aquí el tiempo. Hay muchos temas que se me quedaron fuera. La guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, Venezuela, el Mayo Zambada, ¿no? Que yo supongo tendrán alguna relevancia, no sabría decir cuál, pero entonces les regalo para que ustedes, si les interesa, en su minuto y medio que les queda a cada uno, si les interesa tocar alguno, nos vamos de allá y terminamos acá. Una de las cosas más importantes y la gran diferencia entre Donald Trump y los demócratas genéricamente, y esto es Donald Trump específicamente, es que Trump llega a cobrarle a sus aliados, particularmente de la Alianza del Tratado del Atlántico del Norte, que básicamente les dice, ustedes tienen un presupuesto mínimo de 5% de defensa que tienen que pagar y todos ustedes, Reino Unido, Francia, todos ustedes, Alemania, están por debajo. Estamos hartos de que ustedes sean tan dependientes de nosotros, o pagan o les retiramos la defensa. Ese argumento, al parecer, es lo que propició en gran parte un Putin un poco más arriesgado en sus intervenciones. Y de regresar, creo que veremos una Ucrania un poco menos protegida y un Putin un poco más consciente de que tiene un poco más de poder en Estados Unidos. Ni siquiera por las controversias de que está comprado Trump o Putin, todo eso, es simplemente por esta lógica aislacionista. En Medio Oriente es un poco menos claro. Ahí es 100% pro-Israel. Son dos partidos de derecha, el que está en Israel y el que estaría llegando con Trump. Entonces sería apoyo total a Israel y una continuación a la violencia que seguimos viendo, con menos la mínima intervención de bienes que le mandan los demócratas de vez en cuando a los habitantes de Gaza. Ana. Yo quiero comentar más sobre cómo nos afecta a nosotros, a los mexicanos, quien sea que pueda quedar. Como comentaba Estefanía, creo que el proyecto demócrata y las acciones que tomó Biden, de las que estaba hablando, de las legislaciones, favorecen a México hasta cierto punto y incentivan la inversión hacia México y el famoso nearshoring. Entonces, una continuidad en ese sentido, claro que es positivo para México. Trump nos va a hacer la vida de cuadritos de aquí a que sea la elección y nos va a golpear y nos va a hacer sentir mal y me voy a despertar y voy a querer llorar porque ayer dijo que los bad hombres y etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso pues no es agradable para nosotros estarlo escuchando en el día a día, pero creo que algo que también es importante considerar es que no perdamos de vista que ni Trump es tan malo para México, ni los demócratas, Joe Biden o Obama, tan bueno para México como creemos, ¿no? O sea, si lo ves en la práctica, muchas veces tampoco nos han favorecido gobiernos demócratas, particularmente en temas migratorios y en otros temas. Entonces, pues también intentar como sobrevivir esta polarización y los discursos de campaña y también estar atentos a pues qué vendrá después. Pues sí, yo terminaría con dos cosas. Una es, bueno, en lo que va de este año he estado en California, Oklahoma, Texas. Y a diferencia de las otras elecciones, no había una sola persona con un botón. No vi ningún letrero panorámico. No se veían voluntarios haciendo campaña para los presidentes. Y para mí eso es sintomático de que los estadounidenses no quieren salir a votar. Están descontentos con el sistema político. Entonces, ahorita el trabajo que tienen Trump y Kamala Harris es que salgan a votar aquellos que no pensaban votar de ninguna forma. Entonces, eso es el tema. Nos están causando muy poquito entusiasmo las elecciones al interior de Estados Unidos. Tenemos más entusiasmo nosotros al exterior que ellos por salir a votar. Y la segunda, igual, rapidísimo, el tema de México. Estoy totalmente de acuerdo con Ana. Yo la verdad es que también soy muy poco optimista de la relación que vamos a tener en la siguiente administración con
ya sea con Donald Trump o con Kamala Harris. Todavía no ha habido mucha claridad en cuál va a ser la política de Claudia Sheinbaum, pero ya de algunos tintes. Ya tuvimos el tropiezo diplomático con el caso Zambada y ya también vimos el discurso soberanista que ha tenido, por ejemplo, con la invitación a Putin a la toma de protesta con Claudia Sheinbaum. Entonces, para mí, eso me llena de pesimismo en el futuro de la relación bilateral. Bueno, pues muchas gracias, compañeras, compañero, y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Mándennos sus comentarios si tienen paisanos, amigos, amigas por allá, o si nos están viendo desde allá, pues qué opinan ustedes, ¿no? Para decir ya desde aquí, oye Tron o oye Kamala, como diría el presidente. Eso es el Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.